Estimados todos, espero se encuentren bien. Vamos a ver la clase de biotecnología de microorganismos. Esta es la segunda parte. Recuerden que dividimos este tema de biotecnología de microorganismos en dos partes. Ya vieron la primera y en esta ocasión vamos a darle seguimiento a la segunda parte para tener toda la información integral. Estos son los puntos que abordaremos: cultivos microbianos y sus aplicaciones, eficiencia para la generación de productos, fermentación, bioreactores, cultivos microbianos, aislamiento de productos microbianos e identificación de enzimas, aplicaciones y perspectivas de la tecnología de cultivos y productos microbianos y proyecto microbioma humano. Bien, comenzamos desarrollando este primer punto. Hay que tener las siguientes consideraciones de la aplicación de los cultivos microbianos. Es una constante que uno de los principales productos de estos microorganismos son las enzimas que contienen, ya que con estas se llevan a cabo procesos metabólicos, por ejemplo. Y hay que entender que por sí sola una enzima no puede llevar a cabo una reacción. En realidad lo que estas enzimas realizan es una modificación de la velocidad de la reacción. Y en síntesis lo podemos ver como una disminución de la energía de activación para que se lleve a cabo una reacción. Aquí vemos en esta gráfica la representación de este proceso. El punto es desarrollar una reacción química. Podemos ver en la línea que está representado con una línea negra la energía que se tendría que aplicar para llegar a lograr que se lleve a cabo una reacción química. Sin embargo, cuando se agrega la participación de una enzima, que es lo que está representado con la línea color rojo, vemos que la energía que se tiene que aplicar es mucho menor. Vean, en el eje de las Y está representado la cantidad de energía que se debe de aplicar. Continuando con las consideraciones que se deben de tomar en cuenta. A diferencia de una reacción química que se lleva a cabo in vitro, la eficiencia de conversión microbiana de un sustrato a un producto es mucho menor, ya que una parte importante de la energía metabólica se utiliza para la generación de biomasa, ya sea por crecimiento o por multiplicación celular. ¿Y a qué se refiere esto? Pongamos como ejemplo el uso de organismos, de microorganismos para la síntesis de una proteína recombinante como la insulina. Obviamente la insulina, que sería nuestro principal producto de interés, se produciría en un nivel aceptable. Sin embargo, la mayor parte de la energía que se estaría utilizando en ese organismo estaría dedicada a procesos básicos fisiológicos, como lo que se menciona aquí en este párrafo, y que se puede ver mucho mejor en este esquema, el que está en la parte inferior de esta diapositiva. Vamos a notar que parte de la energía que se está utilizando en ese momento por el microorganismo va dirigida a la síntesis de otras biomoléculas, por ejemplo, biomoléculas necesarias para procesos fisiológicos básicos. Y entonces quedaría, digamos, en un segundo plano la prioridad de estos microorganismos por generar una insulina, que en realidad sería un artefacto. No es que lo necesiten estos microorganismos, simplemente es el producto secundario de que nosotros hicimos una modificación y le insertamos un DNA recombinante para que dentro de esos sistemas se produjera una proteína de interés particular para nosotros, los humanos. Sin embargo, estos microorganismos tienen otras prioridades, y a eso se refiere con la eficiencia, que si bien es cierto que se puede escalar a un nivel industrial, el 100% de eficiencia no se logra, porque hay que recordar, son sistemas biológicos que tienen otras necesidades principales. Ahora vamos al segundo punto, que es la fermentación. La fermentación conforma la base de la microbiología y también ha fomentado el interés y el desarrollo de la biotecnología. Aquí vemos enlistados los requerimientos necesarios para llevar a cabo la fermentación a nivel industrial. Podemos ver que se requiere de un método de fermentación, un inóculo, que en este caso sería un microorganismo o cultivo de microorganismos de elección, agregar un sustrato,
el desarrollo de fermentadores, lo pongo en negritas, ahorita vamos a ver a qué se refiere esto de fermentadores. También se requieren condiciones de cultivo y obviamente un producto final, que es lo que tiene finalmente el interés biotecnológico. En la parte de abajo vemos una imagen que representa lo mismo que está enlistado, pero de una forma sintetizada, gráfica. Podemos ver que para la producción de alcohol, que está hasta el final de esta fórmula, en principio se requiere azúcar y el organismo que sería el inóculo, una levadura, en condiciones anaerobias, y esto da lugar al producto principal que sería de utilidad y que tiene la aplicación biotecnológica como el alcohol. Bien, recuerdan que en la diapositiva anterior decía en negritas la palabra fermentadores. Bueno, en esta diapositiva lo describimos con mayor detalle. Un fermentador es en principio un sistema que nos va a permitir llevar a cabo un proceso biotecnológico con el uso de microorganismos. Y particularmente, bueno, aquí está una definición. Un fermentador en realidad es un bioreactor. Y vemos aquí en este párrafo en negritas la palabra bioreactor. Bueno, en plural, bioreactores. Podemos ver que se refiere a que son estos sistemas, los bioreactores, utilizados para el cultivo de células microbianas a gran escala en condiciones controladas con fines industriales. Y la imagen que se nota en esta diapositiva representa un bioreactor, que básicamente cumple con la definición de bioreactor la más difundida, que es básicamente un recipiente a través del cual vamos a generar las condiciones idóneas para que un microorganismo o un cultivo de microorganismos puedan desarrollarse de una forma óptima para obtener en una escala industrial con gran rendimiento un producto final. Ahora vamos a enfocarnos en hablar de los bioreactores. Un bioreactor se define como un recipiente que lleva a cabo una reacción biológica y se utiliza para cultivar células aeróbicas para realizar inmovilización celular o enzimática. Esta es una definición de bioreactor. Puede cambiar, puede haber otro tipo de condiciones. Y a grandes rasgos, el tipo de definición, más bien esta definición se refiere al tipo de bioreactor como el que vemos representado en la imagen del lado izquierdo. Si ustedes buscan incluso definiciones gráficas de lo que representa un bioreactor, la mayoría de las veces van a encontrar imágenes similares a esa. Pero eso es un bioreactor, digamos, tipo estándar, del que siempre vamos a encontrar bastante información. Otro tipo de bioreactores que existen y que no cumplen al 100% esta definición es como el ejemplo que podemos ver del lado derecho. Podrán notar que dice bioreactor in vivo. Existen sistemas in vivo que sirven para desarrollar tejido como el tejido óseo. Y como ejemplo tenemos el uso de conejos, a los cuales se les inserta debajo de la piel una especie de matriz, es a través de un polímero sintético, la cual a lo largo después de cierto tiempo permitirá generar las condiciones para que ahí se vaya acumulando tipo de células que al final van a dar lugar a la generación de hueso. Posteriormente ese tipo de tejido puede ser extraído de estos sistemas de los conejos y puede ser aplicado a alguna persona, por ejemplo. Entonces tenemos ahí un sistema que no cumple exactamente las condiciones de un bioreactor estándar como lo conocemos, como la imagen de la izquierda. Sin embargo, es un sistema, en este caso los conejos, los cuales permiten que se genere un producto útil y que después puede ser aplicado. Si se fijan, rompe con el paradigma de lo que se conoce como bioreactor. Hay poca información al respecto. Otro ejemplo de un bioreactor in vivo sería el de los propios organismos, microorganismos que sirven para generar proteínas recombinantes como la insulina. Si se dan cuenta, esos microorganismos en realidad son como bioreactores, porque en realidad lo que ofrecen son las condiciones para que se genere una proteína dentro de estas células, ya que ofrecen un sistema que tiene una maquinaria transcripcional y traduccional para que al final nos den lugar a un producto final que es
la proteína recombinante que queremos, la insulina humana. Entonces, en síntesis, el modelo del conejo para generar tejido óseo y los microorganismos que se usan para generar proteínas recombinantes serían modelos de bioreactores in vivo. En cuanto a los cultivos microbianos y los requerimientos y tipos, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué requerimientos necesitan los cultivos microbianos? A grandes rasgos requieren lo que está enlistado en esta columna del lado izquierdo. Lean solo los títulos. Tenemos como número 1 nutrientes para el cultivo microbiano, número 2 procedimientos de cultivo y número 3 equipo para cultivo microbiano. Dentro de los nutrientes tenemos fuentes de carbono, de nitrógeno y factores de crecimiento. Dentro de los procedimientos de cultivo tenemos ciertas normas que hay que cumplir como esterilización, generar ambientes para el crecimiento microbiano y también sistemas para generar condiciones de aireación y mezcla. Y en cuanto al equipo para cultivo microbiano, se requieren recipientes deflectores, agitadores o fermentadores. Ya dijimos que los fermentadores son un tipo de bioreactor, del tipo estándar. A continuación vamos a ver los tipos de cultivos microbianos que están muy condicionados por el tipo de bioreactor que se va a aplicar. En suma tenemos tres grandes tipos de cultivos microbianos y son los que vamos a ver a continuación. Está el cultivo en lote. Aquí está en negritas, que en inglés también se le conoce como batch. Lo tengo aquí escrito en paréntesis. Este tipo de cultivos se caracterizan por ser a pequeña escala y están limitados a un volumen de medio de cultivo pues ya muy bien definido. También se caracteriza este tipo de cultivo porque los nutrientes no se renuevan y el crecimiento exponencial de las células se limita a unas pocas generaciones. También, ¿qué otra cosa caracteriza a estos cultivos? Es que una vez que se abre el recipiente se puede cosechar la biomasa y no puede volver a reutilizarse. Un ejemplo de este tipo de cultivos sería como el que ustedes seguramente ya han utilizado y son los cultivos microbianos, perdón, los cultivos de bacterias en cajas Petri. Ustedes están familiarizados con ese tipo de cultivos. Colocan un agar y sobre ese siembran bacterias y esperan a que crezcan y los resultados los pueden ver en menos de 14 horas. La ventaja con ese tipo de sistemas es que pueden ver un resultado casi inmediatamente. El problema es que no se puede sostener una fase exponencial de crecimiento. De hecho, como bien dicen esta definición, menciona que uno de los inconvenientes es que hay una cantidad limitada de nutrientes. También otro factor limitante sería el espacio. Entonces, el tiempo con el cual uno puede contar para mantener ese tipo de cultivos es muy corto. El otro tipo de cultivo es el cultivo continuo y lo vemos en la parte de abajo de esta diapositiva. Este tipo de cultivo está diseñado para aliviar las condiciones que detienen el crecimiento exponencial en el cultivo de lotes. Este es un método muy conveniente para obtener un crecimiento celular continuo y la formación de productos durante un largo periodo de tiempo. Este cultivo continuo se lleva a cabo en un quimioestato. Ahora, este sería un ejemplo de cultivo que sería totalmente lo opuesto al cultivo en lote. Y una manera para ejemplificarlo lo podemos notar en el ángulo inferior derecho de esta imagen. Podemos ver que a diferencia del modelo de sistema de cultivo de la parte de arriba, en la parte de abajo estos sistemas de cultivo continuo tienen un acceso. Ya vieron que está la palabra nutrientes y es como si fuera una especie de conducto a través del cual se puede agregar nutrientes. Y por otra parte está la flecha en el extremo superior que dice producto. Ahí señala lo siguiente, que este sistema puede mantenerse por más tiempo que el cultivo en lote y a la par, sin necesidad de abrir el sistema, uno puede acceder al producto. De tal manera que se puede estar manteniendo este cultivo mientras exista el aporte de nutrientes, no habrá un límite para que se siga manteniendo los microorganismos que ahí están creciendo.
Aquí tenemos el ejemplo del tercer tipo de cultivo microbiano y se conoce como cultivo discontinuo alimentado. Y en paréntesis está el nombre en inglés, Fed Batch Culture. Este tercer sistema de cultivo microbiano en realidad es una combinación de los dos anteriores. Aquí, este sistema requiere ser alimentado con medios frescos secuencialmente al final de la fase de registro o al comienzo de la fase estacionaria sin eliminar las células. Es como repetir un cultivo batch indefinidamente con la ventaja añadida de que nos ahorramos la mayor parte del tiempo de servicio entre lotes. Una manera de representar lo que ocurre dentro de estos sistemas lo tenemos en el ángulo inferior derecho de esta imagen. Si notan, a lo largo de esta gráfica se pueden observar diferentes líneas que representan fases exponenciales dentro de un cultivo. Pero si observan bien, van a darse cuenta de que nunca llega a desarrollarse una fase tipo meseta como lo que se observa en prácticamente cualquier curva de crecimiento. Entonces quiere decir que básicamente lo que se logra con este sistema es tener una fase exponencial todo el tiempo, pero esta es discontinua, ¿sí? Porque siempre comienza nuevamente desde un punto más bajo. Entonces lo que se logra es generar fases exponenciales, pero de manera intermitente. Por eso es que dentro de la gráfica del ángulo inferior derecho se observan muchas líneas. No es que exista una fase exponencial continua insostenible, no. Son muchas dentro de un mismo rango y al final, al sumarlas, vamos a tener una generación de fases exponenciales, con lo cual tendríamos siempre una exacerbación en el crecimiento de los microorganismos de interés y por lo tanto del producto final de interés. Bien, ahora vamos a enfocarnos en el aislamiento de productos microbianos e identificación de enzimas. En cuanto al aislamiento de productos microbianos, tenemos la siguiente estrategia y está representada de manera gráfica con el diagrama del lado derecho o en formato texto, lo que está escrito en la primera columna del lado izquierdo. Tenemos que para el aislamiento de productos microbianos se requiere seguir el siguiente orden. Primero se separan las células de los medios de fermentación. Recordemos que en los bioreactores y particularmente el tipo del que estábamos hablando, los fermentadores, tienen toda una mezcla de componentes. Entre ellos está está el medio de cultivo, están las células, los microorganismos que elegimos para producir el tipo de metabolito o proteína de particular interés. El segundo punto es disgregar las células y extraer el producto. Aquí hay que hacer notar que hay veces que el producto se queda dentro de la célula, entonces el producto está en forma intracelular y se tendrá que elegir alguna técnica para obtenerlo. Hay otras veces que el producto simplemente sale, es secretado por la célula y entonces lo podemos tomar del medio. El tercer punto se refiere a la purificación inicial de los metabolitos, por ejemplo, si es el producto final que estamos esperando. Y estos se pueden separar a través de precipitaciones o separaciones, por ejemplo, a través de una cromatografía. El cuarto punto implica un procedimiento específico para la purificación del producto o técnicas como la cromatografía de afinidad o cromatografía de intercambio iónico. Y finalmente la purificación y concentración del producto específico a un alto nivel de pureza. Esto ya es para lograr tener un nivel de producción que además de alcanzar un nivel industrial con gran rendimiento, se tiene un producto final listo para su comercialización. Ahora, todo esto que acabo de mencionar está precisamente en el texto del lado izquierdo y del lado derecho vemos un diagrama en donde todo eso que acabo de mencionar está sintetizado. Vemos que hay una fermentación, luego se hace una separación de células, luego una purificación inicial, posteriormente una purificación del producto específico. Aquí para este ejemplo está señalado que se trata de un metabolito. Posteriormente se hace una purificación final y al final una formulación con un alto nivel de pureza. Fíjense, continuando con el aislamiento de productos microbianos, tenemos este ejemplo donde trataré de hacer notar
las grandes diferencias entre la obtención de un producto microbiano que se queda dentro de la célula o aquellos que son exteriorizados, que pueden ser secretados. El diagrama de la izquierda representa la obtención de un producto a partir del uso de microorganismos que puede ser secretado y podemos encontrar en el medio extracelular. Un ejemplo de este tipo de producto sería la insulina. Por sí solas las células del páncreas pueden secretar insulina. Entonces imaginen que ese es el caso, que tenemos células, cultivo de células eh, de, de páncreas, las cuales tienen la capacidad de secretar esta proteína. Si nosotros cultiváramos ese tipo de células, tendríamos y si fuera de nuestro interés la insulina, simplemente tendríamos que esperar a que ésta fuera exteriorizada, que fuera secretada. Y lo que haríamos sería simplemente, como indica la flecha que apunta hacia el lado izquierdo, donde dice biomasa celular, es decir, todo lo que sea células completas, restos celulares, sería desechado y nos quedaríamos con lo que queda en el medio de cultivo y se seguiría con el proceso de aislamiento. En el diagrama de la derecha se representa un caso opuesto, en el que el producto que queremos obtener se queda dentro de la célula. En ese caso desecharíamos el sobrenadante o todo el medio de cultivo y nos quedaríamos solo con las células de las cuales sabemos que son capaces de expresar, de producir el metabolito o la proteína de interés. Obviamente sí tendría que hacerse un paso extra como el de la lisis celular para que podamos nosotros acceder a ese producto. Y se haría una serie de separaciones a través de centrifugación hasta quedarnos con un producto más puro y totalmente aislado del resto de macromoléculas que no sean de nuestro interés. Además de lograr el aislamiento del producto que nos interesa, también podemos mejorarlo. Esto a través del seguimiento de tres grandes fases. Si se fijan, aquí está señalado un diagrama y del lado derecho vemos llaves, las cuales indican tres principales pasos, que es la fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 consiste en determinar el tipo de microorganismo del cual vamos a obtener el producto que queremos. El siguiente paso es aislar el tipo de cultivo, una vez identificado el tipo de organismo, para generar las mejores condiciones para crecerlo. Y el tercer paso dentro de la fase 1 es la caracterización de nuevos procesos enzimáticos, con lo cual estaríamos prácticamente identificando precisamente cuál es el fenotipo que esperamos obtener, además de conocer exactamente cuáles son las características del producto. Si se trata de una proteína, una enzima, por ejemplo, podemos describir cuáles son las condiciones de pH, temperatura, que son necesarios mantener para que la proteína de interés lleve a cabo la actividad que uno quiere. En la fase 2, que es el cuadro, el rectángulo que está en negro, el penúltimo rectángulo dentro de este esquema, muestra que se puede llegar incluso a la identificación y purificación de la enzima de interés, así como la identificación del gen a partir del cual se codifica dicha proteína. Entonces ya se alcanza un nivel de descripción, en este caso de un producto como una proteína, con lo cual tendremos entonces la oportunidad de separar a este tipo de proteínas de interés del resto de las proteínas que se están sintetizando en el mismo sistema biológico, en el mismo microorganismo. Y el tercer paso se refiere a la capacidad de poder aislar el gen a partir del cual yo puedo expresar la proteína de interés e incluso modificarlo. Y modificarlo de tal manera a través de la cual yo pueda optimizar las propiedades de dicha proteína, dicha enzima, para que ésta pueda tener una mejor actividad que en su forma silvestre. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, a través de tecnología de DNA recombinante. Podemos hacer manipulación de ese fragmento de DNA y hacer incluso mutaciones puntuales en ciertos sitios específicos dentro de la secuencia del gen. Y esto tiene un potencial enorme, porque entonces sería prácticamente manipular y diseñar una superproteína específica
que sea una optimización, una versión mejorada de la proteína que en principio fue nuestra proteína de interés. Probablemente tengan la duda de cómo se identifican estas enzimas. Bueno, en principio son proteínas y pueden identificarse a través de técnicas proteómicas. Una de las técnicas proteómicas más utilizadas es la electroforesis de doble dimensión y que consta a grandes rasgos de dos pasos. En el primer paso se separan las proteínas de acuerdo a su punto isoeléctrico y esta propiedad está dada por los aminoácidos que las conforman. Recuerden que cada aminoácido tiene un punto isoeléctrico diferente y al ser parte de la estructura de una proteína confieren a estas últimas ciertas propiedades. Esto quiere decir que prácticamente ninguna proteína se parecería a otra en cuanto al punto isoeléctrico. Entonces lo que se genera es una separación de acuerdo a un gradiente de punto isoeléctrico y dentro de una mezcla de proteínas podríamos separar todas aquellas conforme a este criterio de separación. Esto lo vemos representado en la imagen del ángulo inferior izquierdo. El segundo criterio de separación es a través del peso molecular. Nuevamente participan los aminoácidos. Dependiendo de la proporción de aminoácidos que tenga una proteína, estas últimas tendrán diferente peso molecular. La unidad a través de la cual se mide el peso molecular es en daltones. Entonces, con este segundo criterio, nosotros podríamos utilizar una electroforesis, hacer una electroforesis de una dimensión donde se migran las proteínas dentro de una mezcla total de proteínas, se tendría la capacidad de separarlas. Entonces combinamos, insisto, dos criterios. Separamos primero de acuerdo al punto isoeléctrico y el siguiente paso es separar de acuerdo a peso molecular. ¿Cómo se vería un resultado de separación de proteínas utilizando esta técnica? Se vería como la imagen del ángulo inferior derecho. Pueden observar que hay una serie de puntos dentro de un gel. Cada uno de esos puntos representa una proteína diferente que previamente fue separada de acuerdo al punto isoeléctrico y al final de acuerdo a su peso molecular. Continuando con la identificación de enzimas, tenemos esta técnica que se conoce como espectrometría de masas. Esta es una técnica que se puede aplicar a posteriori después de la técnica anterior de la separación a través de geles de doble dimensión, que ya habíamos dicho, es separar proteínas de acuerdo al punto isoeléctrico y su peso molecular. Después de eso, el siguiente paso al cual se puede acceder es identificar la secuencia de la proteína, la secuencia aminoacídica. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, se pueden aislar los puntos y separar de un gel, como vimos en el resultado anterior. Cada uno de los puntos que habíamos visto representa una proteína diferente. Pues esos pequeños pedazos dentro de un gel se pueden separar y posteriormente aplicarles esta técnica, la de espectrometría de masas. Y consiste en lo siguiente: disgregar en sus partes más pequeñas a una enzima. Si se fijan en la imagen y siguiendo las flechas, se parte de una proteína íntegra, la cual es disgregada en sus pequeñas partes y cada una de estas pequeñas partes se puede analizar por separado. Se puede secuenciar y tener la secuencia aminoacídica que las conforma. El siguiente paso es recuperar toda esa información, volverla a juntar y armar nuevamente la proteína total. Esto se hace con técnicas computacionales. Así es como se puede llegar a tener la secuencia aminoacídica de una proteína, que ya sería un paso inmediato antes de llegar a la secuencia nucleotídica. Pero este es el orden. Una analogía de verlo sería la siguiente. Fíjense, tenemos el caso de una separación de cochecitos. Aquí ya no son proteínas, son pequeños automóviles. Dentro de un grupo de automóviles podemos enfocarnos en ya no una proteína, estamos usando una analogía, en un cochecito de interés, que para este ejemplo sería el cochecito color rojo. Ahora, una vez que seleccionamos el pequeño coche rojo, que es de nuestro interés, ahora queremos saber cómo está constituida la información que lo integra. Entonces lo que se haría es separar ese coche
en sus pequeñas partes, como está señalado del lado derecho. Y una vez que se tienen separadas esas pequeñas partes dentro del coche rojo, se puede analizar cada una de ellas y entonces se tendría la información precisa. Como el caso anterior, decíamos, se puede separar en pequeñas partes de una proteína, nada más que aquí son pequeñas partes pero de un automóvil. Una vez que se identifica y se describe cómo es cada una de las pequeñas partes del automóvil, el siguiente paso es reintegrar, rearmar toda esa información y ya se tendría como tal la información total de cómo está constituido el auto. Esta es la analogía y esto se aplica a las proteínas, que dentro de una mezcla de proteínas, bueno, en este caso automóviles, podemos seleccionar una en particular y llegar a describir su secuencia. Ahora vamos a ver las aplicaciones y perspectivas de la tecnología de cultivos y productos microbianos. Dentro de estas aplicaciones tenemos la producción de células microbianas, producción de metabolitos primarios como ácidos, alcohol, enzimas, producción de metabolitos secundarios como antibióticos, lixiviación microbiana de metales, efluyentes y tratamiento de residuos, células microbianas tales como agentes de biotransformación de compuestos orgánicos o como células huésped para la producción de proteínas recombinantes, clonación de genes, etc. Si se fijan, nada más en esta lista que acabamos de ver en esta diapositiva, podemos notar que los microorganismos están presentes en diferentes áreas, hablando de colores, la categorización de las diferentes áreas de la biotecnología de acuerdo a colores, pues aquí aparecen por lo menos 3 tipos de colores en donde podemos observar la aplicación de estos sistemas, los microorganismos. Por ejemplo, en el punto número 1, alimentos y vacunas, ahí tendría implícito la biotecnología roja, por ejemplo. En el punto número 4, lixiviación microbiana, tratamiento de residuos, tendría mucho que ver con la biotecnología gris. Entonces esta diapositiva representa una pequeña muestra de todas las áreas en las cuales se puede aplicar este tipo de sistemas, los microorganismos. Ahora, en cuanto a las perspectivas de la aplicación de enzimas, hay que también mencionar los avances en la biología molecular que han tenido que ver con estos sistemas, en este caso los microorganismos. Tenemos, gracias a la aplicación de la biotecnología moderna, las técnicas de biología molecular, tenemos la capacidad de aislar nuevas enzimas, optimizar las que ya existen y explorar nuevas aplicaciones. La identificación de este tipo de oportunidades y la manipulación, etcétera, se da gracias a la aplicación de la biología molecular. Por ejemplo, un caso particular de la aplicación de mutagénesis dirigida para la mejora de algún producto como una proteína. Gracias a las técnicas de mutagénesis dirigida, uno puede ser capaz de hacer una mutación puntual, inclusive, en algún nucleótido específico para dar lugar a un cambio en un codón específico y utilizando esta imagen como ejemplo que señala un sitio catalítico. Esos son sitios críticos que son importantes en el caso de una enzima metabolizadora, por ejemplo. Entonces podemos tener la capacidad, a través de esta aplicación de mutagénesis dirigida, de cambiar los aminoácidos cruciales dependiendo de la actividad que va a realizar la enzima al final. Entonces podemos apoyarnos en esta imagen, donde está representada la estructura tridimensional de una proteína. Existen diferentes mecanismos de variación genética en sistemas microbianos. Dentro de los tipos de mecanismos de variación genética, tenemos la generación de mutaciones o la recombinación genética. Para el caso de las mutaciones, estos cambios se deben fundamentalmente a errores en los procesos de replicación de DNA. Existen también mutaciones espontáneas y mutaciones inducidas. Para el caso de la recombinación genética, tenemos que es un proceso mediante el cual los elementos genéticos contenidos en el genoma de diferentes individuos pueden combinarse. Esto básicamente ocurre, uno de los mejores ejemplos para representarlo es lo que ocurre en los organismos de reproducción sexual. Pero fíjense, en el segundo punto dentro de este apartado de recombinación genética, hace alusión a algo que ocurre en los procariotas, que a diferencia de los eucariotas, donde sabemos que existe una recombinación genética,
asociada a la reproducción sexual, cuando esto existe, en los procariotas suceden una serie de mecanismos independientes del evento de reproducción celular. Al final, dentro de esta diapositiva, podemos ver la lista de 3 principales mecanismos que sirven para la recombinación genética en microorganismos, y es la transformación, la transducción y la conjugación. Y vamos a ver un poco más a detalle en qué consiste cada uno de estos mecanismos. Aquí tenemos en esta diapositiva 3 mecanismos de variación genética. Tenemos primero a la transformación. Este es un proceso por el cual ciertas bacterias, que también se les conoce como competentes, son capaces de incorporar ADN exógeno proveniente de otras bacterias que está libre en el medio. Y bueno, en principio, ¿a qué se refiere con células competentes? Aquí abajo tenemos la definición de lo que es la competencia. Está esta palabra en negritas. Se refiere a la capacidad de captar el ADN exógeno y conservarlo en forma estable e interaccionar con él. Brevemente, un ejemplo de transformación donde están implicadas las células competentes, lo tenemos en el caso de la capacidad de la clonación molecular. Ustedes recuerdan, después de que se hace la clonación molecular donde se inserta un fragmento de DNA en otro, el siguiente paso es meter ese DNA recombinante en una célula. Muchas veces se hace en bacterias. Y las bacterias que tienen esa capacidad de aceptar ese DNA exógeno se les conoce como células competentes. Entonces está implicado todo el término de esta parte de abajo donde dice competencia. Todas estas características las tienen las células, las bacterias, en donde nosotros vamos a internalizar nuestro DNA recombinante, que, insisto, muchas veces se usan bacterias. Otro mecanismo de variabilidad genética está aquí en medio dentro de la diapositiva y es el proceso conocido como transfección. Y según esta definición, la transfección es para métodos no virales y se usa en referencia a las células de mamífero. La mayoría de las células de mamífero a las cuales uno le inserta un DNA recombinante, el proceso a través del cual se puede hacer eso, meterles esa secuencia de DNA, a ese proceso se le conoce como transfección. También dentro de esta definición de transfección hace la exclusión de que es muy diferente cuando se trata de otro tipo de células como bacterias. Más bien el término que se usa ahí es la transformación, es la gran diferencia. Y finalmente la transducción, que es la parte que vemos abajo. Esta es la capacidad de transferir DNA de una bacteria a otra utilizando un intermediario como un bacteriófago. Básicamente un bacteriófago pues es un virus y de hecho aquí está mencionado en color rojo. En otras palabras, la transducción es lo mismo que la transfección, pero usando un vector vírico. Entonces aquí tenemos 3 tipos de mecanismos a través de los cuales se puede ingresar DNA exógeno a una célula. Con sus particularidades, algunos implican la utilización de un virus, algunos están condicionados a células procariotas y otros a células eucariotas. Pero el fin común es lograr internalizar un DNA exógeno en una célula. Finalmente tenemos el último de los mecanismos, que es el de la conjugación. Aquí lo que ocurre es un intercambio unidireccional de información genética desde una bacteria donante a otra receptora mediante un contacto real. Y esto lo podemos ver representado en la imagen del lado derecho. Este mecanismo de intercambio de material genético es ampliamente conocido en las bacterias, pero muchas veces no es el más utilizado en procesos biotecnológicos dirigidos. Lo que más se estila para internalizar DNA exógeno con fines biotecnológicos son los mecanismos que estaban en la diapositiva anterior. Aquí les muestro un mecanismo y vamos a discutir si se puede considerar otro tipo de mecanismo de variación genética, y me refiero al sistema CRISPR-Cas, que como ya sabemos es un sistema que permite editar el genoma de una forma muy dirigida. Pero en principio recordemos que este sistema
fue descubierto a partir de lo que se conoce que se lleva a cabo en las bacterias. A grandes rasgos, el sistema CRISPR-Cas es la capacidad que tienen bacterias para reconocer DNA viral y destruirlo, ¿sí? Y es como una especie de sistema inmune que contienen las bacterias. Ahora ya está bien establecido cómo funciona. Cada vez que ingresa DNA exógeno, particularmente de algún virus, este puede ser identificado y atacado. Pero ¿cómo se tiene esa capacidad? Bueno, se tiene porque en principio, una vez que entra un DNA exógeno, como estos DNAs de virus, se pueden cortar con enzimas de restricción y estos pedazos, que normalmente es en este orden, un ataque de un virus nuevo implica que, bueno, en ese momento no tendrá la mejor capacidad para defenderse una bacteria, pero ese DNA viral puede ser cortado y un pedazo representativo de ese virus, de ese DNA viral, va a ser incorporado en el genoma de la bacteria, para que en futuros ataques por virus similares o el mismo tipo de virus, la bacteria va a estar preparada para generar las enzimas que van a estar encargadas de degradar a ese nuevo material. Es como un sistema tipo memoria que tienen las bacterias y que funciona como una especie de sistema inmune. Pero bueno, aquí el punto en el cual quiero hacer hincapié es que cada vez que se ingresa un fragmento de un nuevo virus y este se incorpora en el genoma de la bacteria, pues entonces el genoma de la bacteria estaría adquiriendo una nueva estructura y una nueva información. Ahora, una vez que expongo todo esto, la pregunta es, ¿este puede ser considerado como un sistema de variación genética dentro de las bacterias? El sistema CRISPR-Cas, que si bien es cierto funciona como un sistema inmune, está de una forma, no se puede negar que está incorporando cada vez material genético exógeno. Eso no puede ser considerado como un sistema de variación genética, como un factor más de variación genética, en este caso en las bacterias. Quédense con esa pregunta, asimílenlo y bueno, intégrenlo para futuras discusiones. Ahora vamos a hablar del proyecto Microbioma Humano. Este proyecto Microbioma Humano implica hablar de medicina personalizada, pero vamos a ver un poco de definiciones. ¿Qué es el microbioma? Está constituido por microorganismos que pueden ser bacterias, arqueas, eucaria y virus. Bueno, estos no son microorganismos, son entes biológicos que viven en el intestino de los seres humanos y los animales forman colectivamente el microbioma de ese organismo. Otra manera de verlo está la segunda parte de esta definición. Se refiere a las bacterias inofensivas y o beneficiosas presentes en el intestino. Si se fijan, este término no está tan actualizado, además de que se limita mucho porque solamente habla de un tipo de tejido. En este caso se limita a hablar del intestino. Y bueno, continuando con esta diapositiva, vemos abajo ahora este nuevo concepto, proyecto de microbioma humano. El proyecto de microbioma humano no solo tiene como objetivo la identificación y caracterización de la colección de microorganismos asociados con humanos en varios sitios anatómicos, incluidos la piel, la boca, la nariz, el colon y vagina. Entonces nos deja un poco más claro lo que significa el microbioma. En realidad es, sí, parte de lo que menciona la definición que vimos al principio de lo que es un microbioma. Pero en realidad hay que verlo como un concepto más general, que no puede ser limitado a un tipo de tejido u órgano. Prácticamente cualquier zona anatómica del organismo, en este caso particularmente hablando de los humanos, tiene su propio microambiente, el cual da lugar a la generación, al desarrollo de un microbioma particular. Y es un nuevo concepto que viene a enriquecer esa capacidad interindividual que se tiene para poder responder, por ejemplo, al efecto terapéutico que pueda tener algún fármaco, por ejemplo. Muchas veces un fármaco no tiene el mismo efecto en una persona o en otra.
Esto muchas veces está condicionado por el ambiente, por el estilo de vida, también por la constitución genética de cada individuo, y a eso hay que agregar esto del microbioma. Dependiendo el microbioma que tenga asociado cada órgano, cada tejido, esto modulará la manera en la cual funcionará dicho tejido. Hay sectores dentro de la medicina que incluso se atreven a decir que el microbioma, puede ser considerado por sí solo como otro tipo de órgano. Continuando con la definición de microbioma y la aplicación en la medicina personalizada, tenemos este mapa que representa la biodiversidad que tiene el microbioma a lo largo de las diferentes regiones anatómicas dentro del cuerpo humano. Entonces esto nos permite entender que hay tendencias. Hay ciertos microorganismos que preferentemente se desarrollan en un microambiente dentro de una región anatómica respecto a otros. E incluso que la combinación entre estos microorganismos también está muy eh, especializada. No es la misma combinación de microorganismos, independiente de la abundancia con la cual se presenten, que existe en intestino, que en cavidad oral, que en otras regiones del cuerpo. Cada una de estas imágenes representa un tipo de tendencia con la cual podemos encontrar a esta distribución de microorganismos. Y está determinado también por el tipo de región anatómica. Entonces tenemos toda una gama de posibilidades, de combinaciones con las cuales podemos encontrar a estos grupos de entes biológicos. Muchas veces esto puede estar condicionado por la propia constitución genética de una persona e incluso por el estilo de vida. Dependiendo la alimentación, por ejemplo, puede estarse condicionando a qué tipo de microbiota va a encontrarse en el intestino, por ejemplo. Y esto lo vamos a tener más claro en la diapositiva siguiente. Fíjense, voy a retomar lo que mencioné en la diapositiva pasada. Les mencionaba que uno de los factores que determina el tipo de microbiota que vamos a tener y dependiendo del tipo de órgano, de tejido, va a depender mucho del estilo de vida. Ahora, otro factor también muy importante es el componente genético. Voy a tratar de explicarlo con este ejemplo más integral. Ustedes saben que existe esta bacteria que se conoce como Helicobacter pylori y es la responsable de generar infecciones que pueden dar lugar a desarrollo de gastritis y en casos extremos el desarrollo de cáncer gástrico. Esta bacteria está ampliamente distribuida en prácticamente todo el mundo. Es muy común infectarse con esta bacteria. No es algo desconocido, y mucho menos para los mexicanos que muchas veces comemos en la calle. Pero la manera a través de la cual se puede tratar es relativamente sencilla. Uno va con el gastroenterólogo, incluso uno puede ser analizado, se nos puede hacer una biopsia incluso del tejido que está siendo infectado a través de una endoscopía. Nos pueden tomar una pequeña muestra de tejido gástrico y se hace un análisis solo para confirmar que tenemos la infección por esta bacteria. El siguiente paso es que el médico nos da un tratamiento y consiste en un esquema de antibióticos. Y aquí viene la gran diferencia. Dependiendo del tipo de población, será el tipo de elección de esquema de tratamiento. Fíjense que aquí tenemos representado un mapa mundi y tenemos encima de cada uno de estos continentes una serie de barras. Cada una de esas barras representa la frecuencia con la cual se prescriben ciertos antibióticos. Y es por lo siguiente: para poder erradicar una infección por Helicobacter pylori, se elige un esquema de antibióticos, pero se tiene que hacer de una forma ordenada y de acuerdo a nuestra población. Para el caso particular de México, uno de los antibióticos de mayor elección es el metronidazol. Si se fijan en el continente americano, aparece una serie de barras
y la que es más grande es la color verde. Quiere decir que la manera a través de la cual se puede erradicar esta bacteria en personas infectadas con esta Helicobacter pylori se elige principalmente metronidazol y en segundo lugar claritromicina. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra constitución genética, como población latina, ya está demostrado que esos dos son los medicamentos que tienen el mayor efecto. Y esto es muy diferente si nos trasladamos al continente africano. Fíjense que ahí uno de los antibióticos que se usan con mayor frecuencia es el de la barra color rojo, que significa que a esas personas les funciona no tan bien como el claritromicina, pero sí les funciona la amoxicilina. En el caso del continente americano, la amoxicilina no tiene prácticamente ningún efecto contra la Helicobacter pylori. Y no se trata, esto no se explica por el hecho de que probablemente no sea la misma Helicobacter pylori que está presente en población en América, que en África, que en Europa o en Asia. La capacidad la elección de este tipo de antibióticos no va en función del tipo de organismo que se quiere erradicar. Esto está más bien en función de la constitución genética de las diferentes poblaciones a las cuales les vamos a dar este tipo de medicamentos. Porque en principio la manera a través de la cual se bioactivan este tipo de antibióticos es a través de enzimas metabolizadoras y estas muchas veces contienen polimorfismos genéticos los cuales condicionan a una respuesta, a una variabilidad interindividual de respuesta al antibiótico. En otras palabras, aquí quien fomenta a que exista una diferencia en la respuesta al tratamiento no es la bacteria, es el hospedero, en este caso el humano que está infectado con dicha bacteria. Con este ejemplo un poco más integral quiero expresar lo siguiente. Para cualquier tratamiento, para cualquier patología, para cualquier fenotipo que esté ocurriendo en el humano, muchas veces hay que considerar ya no solamente el factor genético, sino también la microbiota. Estos dos grandes factores, ahora ya muy importantes, condicionan y pueden explicar por qué existen diferencias interindividuales dentro de las mismas poblaciones. A pesar de que somos la misma especie, Homo sapiens, existen diferentes respuestas ante fármacos, ante respuestas al desarrollo de ciertas enfermedades, etc. Y ya hay que considerar los dos factores, tres factores, digámoslo así. El factor ambiental, donde estaría incluido el estilo de vida, los polimorfismos genéticos que puede tener una persona y un tercer componente bien importante, y es en lo que quiero insistir por la importancia de este tema que estamos abordando, la microbiota que constituye y que alberga cada una de las personas, y también, qué decir, dependiendo de la región anatómica a la cual nos estemos enfocando. Y bueno, finalmente este término de bioética en tecnología microbiana. Existen ciertas consideraciones que deben de hacerse cuando se utilizan microorganismos. No escapan del requerimiento de la aplicación de conceptos de bioética. Si los microorganismos industriales pueden ser patógenos, eso hay que definirlo. Se deben implementar medidas especiales de seguridad al trabajar con dichos organismos. Si son genéticamente modificados, se debe evitar que se filtren al medio ambiente. Esto es importante porque si fuera posible que un microorganismo genéticamente modificado tuviera contacto y a través de alguno de los mecanismos que ya vimos anteriormente de variación genética, cabe la posibilidad de que pudiera transferirse alguna propiedad de un organismo genéticamente modificado a alguno silvestre. A eso se refiere esta parte. También debe evaluarse la toxicidad del producto microbiano antes de su lanzamiento al mercado. Obviamente se tienen que hacer pruebas de posibles efectos secundarios, entre otros, antes de que alguno de estos productos pueda salir al mercado. También se tiene que hacer la eliminación de los desechos de los microorganismos
y no debe causar ningún daño al medio ambiente y las formas de vida en general que están en su forma silvestre predominantemente. En el cuarto punto tenemos que las cepas de bacterias o cualquier otro microorganismo se deben mantener sin causar contaminación o mutaciones. Esto a través de la selección del microorganismo, aunque es relativamente frecuente la tasa de mutación que pueden tener estos sistemas, sí es importante este penúltimo punto. Y si retomamos lo que vimos en la clase anterior, la primera parte de microorganismos, donde se mencionaba que uno de los criterios para seleccionar un microorganismo es que tuvieran cierta estabilidad genética, bueno, lo hacemos coincidir con este cuarto punto. Finalmente, evitar promover la generación de cultivos bacterianos resistentes a los antibióticos. Esto obviamente, y en este momento de pandemia, pues es un tema que tiene mucho auge, ¿no? Claro, aquí estamos hablando en esta diapositiva de microorganismos y la pandemia está fomentada, bueno, está generada básicamente por un virus, pero coincide en algo, en el punto en el que algo se está desarrollando y que ese algo no tenga un potencial exacerbado en cuanto a una capacidad de resistir a los antibióticos, en este caso para los microorganismos, y antivirales para el caso del virus que nos está generando este problema actual. Entonces, hasta cierto punto, tener ciertos límites en no favorecer este tipo de resistencias, porque podríamos generar un producto que se nos puede salir de las manos y que posteriormente no podríamos controlar. Entonces, en este punto y con esta diapositiva hago coincidir lo que decía la última parte dentro de las secciones que fueron desarrolladas a lo largo de esta presentación. Vimos que al final se refería a esta última parte, la última sección dentro de esta presentación, se refería a los organismos genéticamente modificados y a la bioética. Bueno, aprovecho esta diapositiva para hablar de esto. Obviamente es un tema inagotable y que puede dar lugar a grandes discusiones, pero bueno, lo expongo aquí de manera muy sintetizada y dejamos abierto a la posibilidad para discutirlo más adelante, en clase por supuesto. Bueno, con esto concluimos y quedamos al pendiente de los comentarios, los cuales veremos en la siguiente clase. Saludos y seguimos en comunicación.